Hola, buenos días. Es muchísimo tiempo que no grabo un video de escultura, entonces vamos a ver uno de mis procesos creativos para realizar un pequeño busto. En este caso, yo voy a empezar con esta figura que es un busto de cera de una niña que yo modelé previamente y ya lo había fijado, ahorita lo voy a desamarrar un momento. Es una pieza hueca de una figura del cual se hizo un molde de silicón y a partir de este molde hicimos una cera hueca. Eso porque voy a sacar un molde elaborado para una serie de bronce de esta misma figura. Esta figura viene de cuerpo completo y no tiene ningún detalle. Y lo que quiero hacer es una figura parecida a esta. Este ya es un bronce. Es la cara de una mujer con un pulpo. Y básicamente lo que estaré haciendo ahora es modelar sobre este busto otra figura para que saquemos un molde y a partir de este molde pueda hacer un tiraje de bronce. Entonces, básicamente, yo voy a utilizar una plastilina tradicional. Esta es la marca que estoy utilizando. Es una plastilina para niños. Es bastante suave. Estuve amasando una parte para hacerla todavía un poquito más suave y hacer más rápido el trabajo de modelado. También lo que hago a veces es meter la barrita 1 minuto, 2 minutos en el microondas para ablandarla. Esta plastilina se hace particularmente suave y permite trabajar muy rápido, sobre todo cuando, por ejemplo, usan una plastilina firme o una plasticera, que es una mezcla de plastilina con cera, que sí nos permite tener muchísimo más detalle, pero finalmente es más tardado de trabajar. Entonces lo que voy a empezar a hacer es añadir volumen. Voy a hacer un gorro a esta niña. Lo que voy a hacer es un gorro como de conejo venado. Es una figura, va a ser una figura fantástica. Así que empiezo a añadirle volumen. No importa que la figura sea de cera y que el detalle que le estoy añadiendo sea de plastilina, porque finalmente una vez que se haga un molde, cualquier material ustedes prefieran utilizar está perfecto. Voy a empezar a seguir la silueta. Como ven, es muy suavecita, es súper cómoda de usar. Y la primera parte del modelado que realizo es con manos. Es un gris un poco diferente porque son dos barritas diferentes y creo que una era de gris claro y la otra gris oscuro, pero la parte gris oscuro se va a quedar abajo. Entonces ahorita digamos que es como si estuviera marcando el espacio que quiero que abarque el gorro. Me gusta mucho utilizar esta parte de la mano para distribuir la plastilina. Esta base giratoria es muy cómoda, pero no es necesaria. Yo por muchos años trabajé simplemente dando vuelta a la pieza. Sin embargo, construir una base giratoria simple es bastante sencillo en el sentido que
Es suficiente comprar una de estas bases con balines, son discos con pelotitas adentro, con bolitas adentro que se encuentran en tlapalerías o ferreterías. Tlapalería es mexicano, ferretería para otros países. Y simplemente 2 discos de madera fijados. Es importante que vayan volteando la figura de varios lados para empezar a notar que los volúmenes estén bien, como ustedes los quieren. Yo muchas veces añado volúmenes en grandes cantidades, o sea, bloques. Sin embargo, también se pueden añadir en pedacitos pequeños, tipo así. Digamos que al principio añado volúmenes en grandes cantidades y conforme me acerco al volumen empiezo a ajustar. Y todavía no estoy usando ningún tipo de herramienta. Ahora estoy tratando de definir esta forma de la carita como de conejo con este tipo de curva. También una cosa que hago mucho es levantarme para poder ver el volumen desde el alto. Esta es una de mis herramientas favoritas. Es muy versátil, no es muy grande. Me sirve para la mayoría de las esculturas que hago, que son alrededor de unos 40, 60 centímetros de tamaño, y tiene un rastrillito de este lado. Entonces, esto me sirve para desbastar y emparejar la superficie, quitando los desniveles. Muchas veces las herramientas que se compran en las tiendas de arte no tienen este tipo de rayones. Y lo que yo he hecho simplemente es que uso un taladrito, un mototool, digamos, de disco, de estos que tienen un disco, y voy como con cuidado cortando el alambrito que tiene la herramienta, creándole estos pequeños surcos de rastrillo. Es una forma súper económica y rápida para poder sacar esto. Y repito, el rastrillo sirve porque me ayuda a emparejar la superficie de una forma muchísimo más rápida a que si, por ejemplo, trato de utilizar una herramienta plana. Por ejemplo, esta misma herramienta tiene un lado plano, que es pero lo uso después. Digamos que esto es una vez que ya tenga emparejada la superficie. Este lado me ayuda a trabajar muchísimo más rápido. Siempre es importante que primero se vayan planteando los volúmenes principales y luego se dan los detalles. La tentación muchas veces es pararse a detallar una zona, algo que igual nos parece que quedó bien y que nos gusta y que queremos ya como empezar a entrar en detalle, pero si toda la estructura no está todavía bien planteada, posiblemente estemos perdiendo nuestro tiempo, ya que luego tenemos que añadir o quitar volúmenes de la parte que detallamos porque no estaba equilibrada respecto a las demás partes, y obviamente esto sería mucho pérdida de tiempo.
Entonces aquí simplemente emparejo el nivel de la superficie como para que no tenga hoyos, que no tenga desniveles. Ahora esta pieza va a tener orejas y va a tener cuernos. Esta plastilina que estoy utilizando es muy suave para hacer cuernos, entonces los cuernos los puedo añadir después en otro material. Puede ser plastilina epóxica o puede ser que sean de cera. Y realmente, como es difícil hacer molde de cuernos porque son una figura compleja, y hacer cuernos a mano es algo verdaderamente muy rápido. Ahorita en un ratito les enseño. Yo lo que haré es la figura sin cuernos para que se saque el molde sin que realmente tenga este detalle, y solamente después estaré, digamos que pieza con pieza, directamente en cera, en mi tiraje de bronce, estaré añadiendo los cuernos. Me voy a agachar para también añadir aquí abajo. Cuando yo trabajo utilizando sobre todo mis manos, me gusta pensar que con el tiempo desarrollé una combinación de sentidos, donde no solo involucro el tacto, o separado de la vista, sino más bien se utilizan los dos al mismo tiempo. Entonces, sobre todo ya conociendo un poco un material, al ver algo, es como si yo me pudiera imaginar cómo se siente con las manos y viceversa. Al tocar esta parte, ya sé cómo se ve. Entonces es una combinación de sentidos muy interesante, donde podemos utilizar ambos en una combinación para darnos cuenta de lo que exactamente estamos realizando. Es como yo le digo a veces el tacto vista. Es padre porque es justo una sinestesia de sentidos. Aquí voy a utilizar un poco una herramienta porque mis dedos no alcanzan esta zona, y esta es una herramienta diferente. Realmente es una herramienta para grabado, es un bruñidor, y este lado es muy redondito, como si fuera una extensión de mi dedo. También se pueden utilizar espátulas de madera, si lo prefieren. A mí me gusta mucho utilizar espátulas metálicas. Aparte, este bruñidor, tengo toda una gama de espátulas que son para dentista. Les voy a enseñar algunas. Por ejemplo, esta ya está muy viejita. Es una espátula curva. Este lado está todo embarrado de plastilina. Esta otra espátula, por ejemplo, tiene una forma de cucharita, y de este lado tiene una punta que utilizo mucho para texturizar. De hecho, en un ratito más la utilizaré. Y me voy ayudando muchas veces con lo que encuentre que tiene una forma que me parezca adecuada. Ahora, ya que tenga yo planteado más o menos, me va a faltar un poquito aquí. Ok, vemos que esta es mi trompita. Aquí voy a colocar mi nariz. Y lo que voy a empezar es ubicar los ojos. Entonces, para esto, a mí me gusta mucho usar canicas de vidrio. Eso me permite tener una forma súper regular, y puedo encontrar canicas de tamaño diferente para la figura que estoy haciendo. Entonces, lo que hago es que empiezo a colocar
una canica de un lado y la reviso del perfil de frente para ver si está más o menos al nivel que quiero. Y después voy a colocar la otra checándola desde acá arriba, o sea, me levanto y lo veo desde acá arriba y de frente, y voy ajustando como el nivel para que me quede lo más posible simétrico. Okay, yo tengo aquí la cabeza ligeramente inclinada, entonces voy a hacer que este ojo sea un poquito más arriba que este. Y lo que hago es presionarlos para que se inserten. Si su plastilina es demasiado dura, pues lo que pueden hacer es simplemente remover la canica, utilizar una herramienta para escarbar la porción de plastilina que quieren quitar y insertar el ojo. Entonces, ya que tengamos los ojos insertados, vamos a empezar a construir los párpados. Para esto agarro porciones de plastilina, hago una especie de forma alargada de gusano, la aplano, digamos como si fuera una media luna, y la voy colocando primero el párpado inferior, porque se supone que el párpado superior está sobrepuesto. Y lo que me gusta hacer es los ojos al mismo tiempo. Entonces voy a crear una porción parecida, voy a hacer la misma forma y la voy a colocar de este lado, también buscando que la inclinación del párpado visto de frente, visto de perfil, sea lo más parecido posible. O sea, por ejemplo, si de este lado esta esquina es más alta que esta, voy a buscar que esta esquina esté más alta que esta. Y voy a empezar a fundir con los dedos o incluso con una herramienta. Así me va a empezar a dar la idea de cómo se va viendo. Si los hacen al mismo tiempo, derecho-izquierdo, la ventaja es que están agarrando porciones de plastilina muy parecidas y el tamaño le va a quedar igual. Muchas veces dedicarse a un solo lado, como completar el lado, por ejemplo, derecho, y luego regresar a completar el lado izquierdo, confunde por el simple hecho que no recordamos qué tan grande era la porción de plastilina que agarramos. Entonces vamos después a construir el párpado superior. Voy básicamente a hacer una forma parecida y aplanándola la sobrepongo un poquito al párpado inferior. Le voy a tratar de dar una forma dependiendo un poco también la expresión que yo quiero que esta figura tenga. Y preparo otra porción para el otro lado, parecida. Aplano. Y vamos de este lado a colocar. Antes de irla fundiendo, voy checando de frente, de lado y de arriba que todo esté bien. Y cuando ya me gusta, pues ya empiezo igual a fundir y a crear una figura más orgánica. Luego lo que podemos hacer es añadir ceja. Entonces podríamos agarrar un poquito más de plastilina y justo en correspondencia del ojo, arriba del ojo, construimos otro volumen, siempre como en gusano aplastado, y lo vamos colocando aquí. Visto enfrente, una vez que luego fundamos esto, se está construyendo el hueso de la ceja.
Vamos a agarrar una porción parecida para el otro lado. Recuerdo que yo en esta figura no estoy haciendo realismo. De hecho, ninguna de mis figuras que tienen referencias de animales tenemos realismo, es un poco mi estilo. Claro que si uno busca más realismo, puede incluso buscar referencias fotográficas, cosa que normalmente yo casi siempre hago porque aunque esté haciendo tipo un conejo imaginario, un venado imaginario, pues igual no tengo tanta familiaridad con estos animales, con las formas, y voy buscando algo que me pueda ayudar a que sea más reconocible, aunque no realista. Lo primero que estoy haciendo es fundirlo hacia la frente. Me levanto mucho yo cuando modelo, ahora un poco por el video lo estoy haciendo menos. Este proceso de estar como fundiendo, también recuerdo que pueden utilizar una herramienta de este tipo, como para unir. Y aquí con el párpado, con más cuidado, para no lastimar el párpado que ya construí. Okay, vamos fundiendo. No sé si llega a escuchar que hay voces del otro lado. Es que algunos de ustedes saben que también imparto un diplomado de caracterización y efectos especiales, y hoy están haciendo clase de maquillaje de fantasía con mi estimado Guillermo Pérez Rivera, que es mi socio, digamos, en el proyecto del diplomado. Trabajo con él desde hace unos años y está impartiendo la clase de maquillaje de fantasía con productos cremosos. Ok, entonces tenemos un poco planteada esta figura. Vamos a añadirle un poco de pómulo aquí, un poquito de pómulo para darle un poco más de vida. Lo mismo, voy a añadir las dos porciones de ambos lados. Vamos fundiendo. Donde mi dedo lastimaría la figura, me apoyo con la herramienta. También en este momento tengo las uñas ligeramente más largas de lo que normalmente tengo, así que es más arriesgado. Ven que tampoco hasta el momento estoy usando las herramientas. Pura mano, pura mano. Depende del tipo de plastilina, también. Cuando mi plastilina es un poco más firme, uso menos las manos porque la figura no se deja modelar tanto con los dedos. Otro material que es increíble para las manos es el barro. El barro es muy bueno porque conforme va secando agarra firmeza y se le pueden dar detalles. O sea, cuando está suavecito y un poco más aguado, es bueno para hacer todo el planteamiento de los volúmenes muy rápidamente. Sin embargo, cuando ya va endureciendo, ahí es donde podemos crear textura, por ejemplo, o dar detalles de forma más fina. Ahora, a esta altura también puedo apoyarme otra vez con la herramienta
recuerdo que esta es la etapa de emparejado, pero también me sirve para dar forma. Por ejemplo, si aquí quiero que se me quede marcado el escarbado bajo del ojo, voy a utilizar la herramienta de manera de crear este hundimiento, presionando un poquito más. Y de este lado también, o sea, ya un poquito cuando imposté los volúmenes, así lo dejé un poquito más hundido aquí. La cosa padre de modelar con plastilina o barro o cera o plasticera es que puedo añadir, puedo quitar con mucha facilidad, porque son materiales plásticos que vuelven a pegar consigo mismos y puedo quitar, y si me equivoco puedo volver a agregar. Okay, por ejemplo, yo no quiero que tenga un detalle de nariz muy marcado. Pues lo que voy a hacer es ubicar el centro con una pequeña rayita y voy a marcar con esta punta la forma del triángulo de la nariz. Simplemente voy como hundiendo un poco la herramienta. También puedo utilizar esta otra para crear el hundimiento y jalar ligeramente para redondear la parte de abajo. Entonces hundo sin demasiada fuerza porque mi plastilina es suave y redondeo por abajo. La parte central de la nariz puedo hacerla de otra forma. Hay maneras equivalentes, o sea, podría hundir otra vez la herramienta aquí o puedo clavar y deslizar. Y aquí redondeo. Bueno, obviamente como tengo el teléfono grabando de este lado, tengo un lado incómodo, que si trabajara como lo haría sin que estuvieran ustedes viendo, estaría tapando completamente la cámara. Ahora existen herramientas más chicas, tipo esta, que es mismo principio, un alambrito, pero cuando quiero estar en una zona más pequeña, es cómoda, sin lastimar mi pieza. Entonces busquen herramientas prácticas para ustedes, herramientas que les funcionen para lo que quieren hacer. Hay de muchos tamaños y hay que ver la forma y el tamaño indicado. Entonces más conejoso. Ahorita voy a revisar el contorno del gorro porque me queda un poquito irregular. Entonces voy a utilizar una herramienta de punta, realmente solo como para recortar. Voy a repasar todo el contorno, asegurándome que esté regular la forma. Y donde me sobra, básicamente le estoy recortando. Y donde me hace falta, por ejemplo en esta zona, le voy a añadir un poquito más de plastilina. La voy a fundir y voy a acomodarla otra vez.
empezar a dar una apariencia más lisa. Ahora, para alisar la plastilina hay diferentes métodos. En este caso, mi intención es texturizarla. Entonces, no necesito un liso perfecto, simplemente quiero quitar el rayoncito. Entonces, puedo utilizar o mi dedo, como estaba haciendo hace un momento, o la parte detrás de la herramienta rayada, que es lisa. El otro método sería utilizar solvente, como por ejemplo thinner o aguarrás, con un pincel, estar, digamos, barnizando el thinner o la aguarrás sobre la superficie hasta que los rayones desaparezcan, justamente debido al hecho que el thinner o la aguarrás van derritiendo un poquito la superficie de la plastilina. En este caso no es necesario, yo uso la herramienta, uso el thinner o la aguarrás cuando necesito alisarlo muy bien. En este caso le decía que solamente quiero eliminar los rayones. Estoy añadiendo un poquito acá. Siempre estoy revisando la simetría, ¿eh? Entonces, de repente cuando me ven hacer esto, en este momento estoy checando los dos cachetes y hay de izquierda es un poco más prominente y más bajo, entonces lo voy a subir un poco. Y lo voy a ajustar. En este caso básicamente lo que estoy haciendo es empujar la plastilina para que se adelgace esta parte de abajo y se vea un poco más simétrica. También me subo y a checar y veo que este pómulo es más atrás. Entonces voy a hacer esto también un poco más atrás, empujando la plastilina. Si la plastilina es suave, esto se puede hacer de forma muy fácil. Si la plastilina es más firme, lo que tienen que hacer es desbastar de este lado igual con una herramienta y añadir un poco más en la parte de atrás. Okay, vamos a empezar a ver dónde colocaríamos orejas y cuernos. Entonces las orejas, los cuernos serían más arriba y las orejas serían más abajo. Entonces vamos a empezar a ubicar. Lo puedo hacer con mis dedos, viendo del alto y viendo de atrás para que se vea lo más simétrico posible. Estos serían como los puntos de donde los orificios, los oídos del conejo. Y arriba podemos colocar los cuernos. También siempre como que voy desde arriba es más fácil checar cuestiones de simetría. Okay. Entonces voy a empezar a construir las orejas. Puedo hacer orejas caídas, como va a ser en mi caso. Lo que quiero es que la oreja tenga como un movimiento así, hacia abajo. O podría hacer las paradas. Pero sí, definitivamente quiero que sean en este caso unas orejas caídas. Y
También me conviene hacerlas al mismo momento, entonces voy a agarrar una porción de plastilina suficientemente grande como para que entren, que de aquí salgan las dos orejas. Voy a hacer un gusano y lo voy a partir a la mitad. De esta forma tengo más o menos la misma cantidad de plastilina y mis orejas van a quedar igual. La vuelvo a amasar y voy a empezar a sacar una forma un poco más probable. Y de aquí empezamos a crear una forma que sea como cóncava en la parte interna de la oreja y convexa en la parte externa. Pues obviamente aquí yo estoy eligiendo el tamaño y todo. La idea es que sea algo por el estilo. Antes de colocarlas voy a hacer ambas piezas porque como no las puedo ver con una sola mirada, porque está muy atrás, prefiero construirlas, o sea, modelarlas en mis manos ambas y compararlas para cuestiones de simetría. Entonces aquí puedo estar viendo que me queden más o menos iguales. La parte más puntiaguda es la que quiero que sea en la punta, mientras acá sería así la forma más o menos. Misma cosa del otro lado, escojo el lado que quiero que tenga punta. Voy a empezar a fundir donde lo necesito. Voy a utilizar esta herramienta que tiene una cucharita atrás para fundir en la parte interna. Dando un poco la forma del oído sin profundizarla. De este lado puedo añadir un poco más de volumen para crear esto. Se va a ver más interesante. Vamos a hacer básicamente lo mismo del otro lado. Aquí simplemente estoy ajustando la forma que quiero para las orejas. Incluso me está gustando mucho así, que estoy empezando a dudar si quiero realmente añadirle los cuernos. Voy a agregar un poquito de volumen acá porque este lado de la ceja me gusta más, está un poquito más plano. Igual le voy a poner dos cuernos chiquitos. Poniéndole los cuernos chiquitos, o sea, mi idea original era de poner unos cuernos ramificados, pero poniéndole los cuernos chiquitos,
en vez que añadirlo, como decía, sobre cada pieza, puedo hacer que salgan en el molde, porque finalmente no tienen demasiado volumen o detalle. Entonces podemos hacer esto de agregarlos juntos. Como son simétricos, siempre hago el mismo truco de hacer un gusano y de partirlo a la mitad para tener el mismo volumen más o menos. Entonces haríamos unos cuernitos simples donde busco que la base se quede aplanada. Tipo algo por el estilo. Va a parecer más una cabrita. Me gusta muchísimo que mis esculturas realmente parten de una idea y muchas veces llegan a otro resultado. Más allá de verlo como un defecto, sí me agrada la idea que tengan de alguna forma vida propia. Coloco y voy a ajustar tipo la formita. Y otra vez, para estas cosas es bien importante verlo de atrás, de adelante, de perfil, de arriba. Lo que voy a hacer es una especie de abrazadera alrededor del cuerno, que sea justamente el punto donde crece el cuerno. Entonces agarro un poquito más de plastilina y básicamente hago un churro y rodeo el cuerno de esta manera. Lo rodeo de manera completa como una dona, y lo que sigue es fundirlo. Entonces básicamente voy a hacer esto también del otro lado. Esto va a hacer que el cuerno se vea que está saliendo de la piel. Ok. Ok, básicamente tenemos la última etapa, que sería la textura. Entonces para esto voy a recurrir a un truco que yo utilizaba mucho cuando hacía escultura fantástica para cine, que es el uso de una bolsa de plástico. Es una bolsa muy delgadita. Vamos a cortar un pedazo. Y me sirve mucho que sea transparente, porque me permite ver a través. Entonces tiene un ligero color o puede ser completamente transparente. Ocupo este cachito más una herramienta de punta. Puede ser más o menos delgada. Esta está mediamente delgada. Puede ser algo así o puede ser algo así. Más es delgada y más obviamente la textura va a quedar fina, más gruesa la herramienta y más la textura va a quedar un poquito más gruesa. Básicamente lo que vamos a hacer es colocar adheriendo y vamos a deslizar la herramienta sobre la plastilina a través del plástico. Vamos a ver, podemos estar mezclando las dos texturas. Estas dos puntas, aunque se vean diferentes, no van a dejar una textura tan diferente realmente. En el momento que yo quito el plástico, la textura se va a quedar marcada
La ventaja de usar el plástico es que no se va a quedar una rebaba, o sea, la herramienta no penetra tan profundamente, obviamente, en la plastilina como para abrirla y dejarla fea. Pueden hacer pruebas para ver qué quiero decir. Sin plastiquito, básicamente, este va a quedar muy diferente. Entonces aquí yo puedo estar dando textura, cruzando un poquito el trazo para que se dé un efecto tipo de piel de animal. Eso se utiliza mucho para hacer arrugas, para hacer pieles. Más hundo la herramienta y más se va a quedar evidente el surco. Yo puedo como ir alrededor de mi figura y crear las arruguitas alrededor de los ojos. Esta textura puedo darla por todo lado, puedo darla solamente en algunas zonas. Por ejemplo, yo no la daré en el interior de las orejas para no para diferenciar un poco, para básicamente tener la figura más interesante. También puedo cruzar el trazo aquí dando las líneas en dirección de el párpado, pero aquí se va a encontrar básicamente con las líneas en la otra dirección. Aquí estoy dando los últimos retoques de textura y ya prácticamente la pieza está finalizada y está lista para el molde. Si usan una plastilina suave para que no se arruine durante el proceso del molde, lo que yo hago es poner unas 3 capas de acrílico transparente en spray. Entonces es una laca básicamente que se utiliza normalmente, que se compra en las ferreterías, transparente para protección, y se le dan unas 3 capas muy delgadas de manera que no escurra, que no cree gotas o que no se tarde en secar, y esto lo que hace básicamente es endurecer la esto es lo que hace básicamente es endurecer la superficie de la plastilina el tanto suficiente a que al aplicar con brocha el silicón no se vaya básicamente arruinando, perdiendo sobre todo la textura fina que ahorita estoy trabajando. Que la textura esté uniforme, que esté distribuida en todos los lados, que no haya partes donde se me olvidó aplicarla. Sobre todo en partes que son incómodas o complicadas por alcanzar, tipo el detrás de estas orejas. Y también lo que estoy checando es que quede básicamente simétrica la textura, o sea, si estoy dando de un lado en dirección horizontal la textura, que también del otro lado esté en dirección horizontal.
Ok. Mi pieza está terminada.